Hace poco tuvimos la oportunidad de revisar el texto La Mancha de Don Quijote, el trasfondo islámico, escrito por Francisco de Torres. Sin embargo, con nuestro equipo nos dimos cuenta de que hay ciertas cosas que no nos hacen mucho sentido sobre la historia que nos quiere contar sobre el hidalgo de La Mancha. Mi nombre es Alejandro, del equipo Alfa Buena Maravilla Onda Dinamita Escuadrón Lobo, y les presento las 5 cosas que no tienen sentido en el trasfondo islámico del Quijote. Número 1. La conveniencia del contexto. Es curioso cómo de Torres nos plantea el hecho de que ciertos elementos del Quijote son referencias o nos remiten al conflicto cultural de la época, conflicto entre el cristianismo y el islam. Por esto llega a ser absurdo cuando vemos lo arbitrario de este análisis. Colocaremos el siguiente contexto. Pensemos en la situación actual de Estados Unidos, donde hay un choque cultural enorme. Personas en protestas e inconformes todo el tiempo, latinos, gente afroamericana y los autodenominados white people. Es evidente que hay un conflicto en el territorio. Ahora imaginemos a nuestro hipotético escritor americano en el 2020. Nuestro hipotético escritor hoy nació inspirado y decide escribir una novela de ficción. ¿Automáticamente nuestro hipotético escritor debe hacer alusión al conflicto actual de Estados Unidos? No realmente. Pueden existir factores que se nos pueden hacer similares, eso es obvio. Después de todo, nuestro escritor vive en Estados Unidos y conoce la situación actual. Pero ese protagonista de su historia, jugase baloncesto, ¿lo haría afroamericano? Estamos tomando características que normalmente se asocian a estas culturas y se la damos a nuestro protagonista imaginario, quien resulta ser realmente un protagonista inmigrante italiano. Entonces nos queda un italiano que juega baloncesto y asumir que de tener alguna relación con la cultura afroamericana es tan arbitrario como lo que nos propone de Torres, asumiendo que ciertos elementos del Quijote lo hacen pertenecer a la cultura musulmana. Simplemente decide asumir que estos elementos deben hacer referencia a esa cultura, y bien pueden hacer referencias a la cultura islámica, pero no por ello hacer parte del trasfondo del protagonista. De poder, podemos asumir que el Quijote es una persona que predicaba el Islam y se pasó al cristianismo, pero entonces esa no es la historia que nos está contando el Caballero de la Mancha. Número 2. El viaje a caballo no es exclusivo de la literatura árabe. Francisco de Torres también argumentaba que el viaje a caballo era un elemento característico de la literatura árabe. Pues para esto él quiso comparar el capítulo 41 de la segunda parte de Don Quijote con las historias del caballo de ébano. Para él en las dos obras se mencionaba que el caballo era tan veloz y tan rápido que parecía volar. Además, era controlado por un elemento metálico que se les introducía en la boca. Sin embargo, parece que Torres olvida que el caballo ha sido un animal de gran admiración, incluso desde épocas anteriores al islamismo. Por ejemplo, podemos mencionar al emperador romano Calígula. Para él, él sentía tanta devoción por su caballo ilicitano que incluso quiso nombrarlo cónsul. Esta fue una de las máximas magistradoras que se podía tener en el Imperio Romano. Además, bueno, por otra parte también podemos decir que el caballo estaba presente en batallas épicas y legendarias. Por ejemplo, aquí queremos mencionar al primer emperador mongol, Genghis Khan, quien no había podido consolidar el segundo imperio más grande del mundo, que se extendió desde China hasta Rumania sin la ayuda de los caballos y principalmente de su caballo Tormenta. Tormenta es el caballo más famoso en toda Mongolia, precisamente por la participación en todas las conquistas que tuvieron. Pues entonces queremos concluir que el caballo ha sido un animal famoso en toda la literatura universalmente. Por esto no es extraño que Cervantes lo incluyera en la obra Don Quijote, pues Don Quijote se va a andar a buscar aventuras por el mundo con sus armas y caballo, pues el caballero no puede ir sin otra cosa que su caballo. Además, también es importante resaltar que Del Quijote también sentía gran admiración y profunda devoción por su caballo, pues para él no era un rocín cualquiera, ni siquiera un rocín, era un corcel majestuoso, que en sus palabras, el bucéfalo de Alejandro y el babieca del Cid podían con él compararse. Número 3. ¿Mancha de sangre o mancha geográfica? Francisco de Torres nos dice que esa mancha a la que Cervantes no quiere acordarse correspondería no solo a una mancha geográfica, sino a una mancha hereditaria, presentándonos la idea de que Don Quijote, la mancha puede simbolizar una mancha de sangre, ya que según de Torres la denominación manchado era muy común en el siglo XV y XVI para designar a los musulmanes que se habían convertido al cristianismo. Sin embargo,
Una de las cosas que tiene gran relevancia en la obra son los libros de caballería, ya que estos son el modelo a seguir para que don Alonso Quijano se convierta en un caballero. Así como Don Quijano sigue la idea de llevar armadura y caballo en sus aventuras, porque así lo dicen los libros de caballería, este sigue también la idea de llevar en su nombre de caballero su procedencia, como lo hace Amadín de Gaula, uno de los mejores caballeros para Don Quijano, que ahora era Don Quijote de la Mancha, y de la Mancha porque de allí provenía. La Mancha es una región natural, histórica y macrocomarca situada en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el centro de España, que ocupa parte de las actuales provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Todo esto está presente en el primer capítulo de la obra, donde se menciona que, acordándose que el valeroso Amadín no solo se había contentado con llamarse Amadín a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria para hacerla famosa y se llamó Amadín de Gaula. Así quiso como buen caballero añadir el suyo, el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Esto nos deja claro que el Quijote denomina o hacía referencia del término de la Mancha al lugar de donde provenía, no porque éste tuviese una mancha de sangre, como lo menciona de Torres en su texto. Número 4. La mujer mueve la novela caballeresca. La alusión a la mujer es algo común en las novelas caballerescas y no exclusivo del Islam. No porque la mujer sea protagonista se trata de feminismo. Siempre hay damiselas en apuros en las novelas de caballería. Francisco Torres menciona que a partir de la importancia que se otorga a la presencia de Dulcinea en el Quijote, esta se configura como un elemento decisivo para el quehacer caballeresco, asimilándose así a una característica propia de la épica y literatura árabe. Sin embargo, la representación de la mujer no es única y característica del Islam. La mujer se considera en tales casos como un ser desvalido, indefenso, que ha de acudir al caballero porque nadie de su entorno, de su familia, es capaz de redimirla. Esta imagen en los libros de caballerías ofrecen de la mujer como persona menesterosa y es similar, por otro lado, a la recogida en los documentos legales y a la que en teoría, aunque no siempre en la realidad, estos libros le ofrecen protección en la espalda del caballero, así como explica Fray Luis de Granada. Esta ambigua imagen que se brinda de las mujeres en las traducciones y adaptaciones de los relatos caballerescos corre pareja a la ofrecida por otros géneros medievales, por ejemplo, el sentimental, y se aprecia también después de diversos libros de caballerías hispanos. Muchos de ellos consideran que la mujer es un camino de perfección, pero también hay otros que la entienden como vía de perdición. De este modo se puede afirmar que la representación de la mujer no es única y exclusiva en la literatura árabe, sino que se figura como un atributo normal de todos los libros de caballería. Número 5. Los caballeros andan en busca de aventuras. Fernando Torres argumenta de igual manera que Don Quijote define la guerra como buena, representándola como una guerra santa musulmana. Según Galmes de Fuentes, la guerra santa por su parte es la vía más segura para alcanzar el paraíso. Eso explica la alegría de los caballeros musulmanes ante la presencia del enemigo y ante la inmunencia del combate. Esto ha de referirse, sin duda, al ideal islámica de la guerra santa. Teniendo en cuenta lo anterior, nos da a entender que Don Quijote es un caballero con valores islámicos, que la única meta es la salvación a través del sacrificio. Algo que es rebatible, puesto que Don Quijote no se refiere a la guerra santa o a la guerra musulmana. Cervantes relata: hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo, a buscar aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído, que todos los caballeros se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravía y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. En esto podemos ver el claro deseo de Don Quijote simplemente sentía al realizar esas guerras caballerescas con gigantes,
por los libros que había leído y no necesariamente buscaba la guerra santa ni se refería en la búsqueda de la entrada al paraíso. Por ejemplo, el sentimental. El sentimental. Sin embargo, con nuestro equipo... Fernando Torres argumenta de igual manera. La época. Y del Quijote son referencias o no remiten al amor de la poeta. Alejandro, ni el Equipo del joven maravillado de Dinamita Escuadrón Lobo. es algo común en las novelas. existía, se mencionó, ¿qué dije?